Fogones Imperiales, que es el label con el cual se ha empezado, y el itinerario cultural europeo de Carlos V ha empezado dentro de la comarca de la Vera, pues se refieren, ya lo sabéis, lógicamente, a los establecimientos en este caso, que, cumpliendo una serie de requisitos básicos que establece el reglamento que se ha elaborado al efecto, y que además oferten al menos un menú carolino con base, en este caso, histórica de sus productos y forma de preparación. En primer lugar, toma la palabra don Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea de Yuste. Buenos días, don Fernando Javier Grande, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cáceres, don José María Hernández, alcalde de Coacua de Yuste, doña Montserrat Fernández Castillo, presidente de la Mancomunidad de la Vera, don Fermín Encabo, presidente de la Red de Cooperación Europea del Emperador Carlos V, don Quintín Correa, gerente de la red, alcaldesas, alcaldes, queridas amigas, queridos amigos, en nombre de la Fundación Academia Europea de Yuste, les doy la bienvenida a este lugar que es tan familiar para ustedes. Gracias a los que creyeron en este proyecto, a la Fundación, a José Antonio, a Quintín, a Manuel Balán, porque creyeron en este proyecto para salir adelante, porque sin ellos no hubiera salido para adelante. Y a todos vosotros deciros a los cocineros que tengáis mucha suerte en este proyecto, que creáis en él, porque si creéis en él va a salir bien. Y para los demás, que podéis contar con nosotros para cualquier cosa que haga falta. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y nada más. Gracias. Gran decano, vicepresidente primero de la excelentísima Diputación de Cáceres. Un proyecto que nació por el empeño de una comarca y también tengo que decirlo por el empeño de José Antonio, que está aquí, que luchó muchísimo para hacer realidad esta red de rutas de cooperación del Emperador, y que ahora lo que vamos a hacer es precisamente un paso más en esa estrategia que entendemos que es muy acertada por parte de esta comarca de ofrecer algo distinto, de especializarse, ¿no? Venga, Víctor, eres un par de asoma, pero vamos. Esperar. Falta una tercera. Bien, pues estos son los 9 restaurantes que en este primer año de implantación del Club de Producto de Fogones Imperiales han obtenido la distinción, y enhorabuena a todos ellos.